Ok, ¿cómo están todos? Bienvenidos otra vez aquí en Ansel Fútbol, siempre conectados a la mejor información deportiva. Hoy aquí en el análisis del partido Colombia versus Argentina, que en particular para mí fue un partidazo que se tiró la selección Colombia. Entonces estamos aquí poco a poco esperando que se conecten los seguidores y poco a poco estaremos hablando acerca de este gran partido que tuvo la selección Colombia ante Argentina, el cual visitó prácticamente a esta selección campeona del mundo, doblemente campeona de la Copa América. Entonces, increíblemente, la selección Colombia dejó escapar el triunfo. Para todos aquellos seguidores que siempre están pendientes a nuestra página informativa deportiva. Hoy en este caso, tratando de analizar un poco correspondiente al partido que tuvo nuestra selección Colombia. Lo primero que hay que analizar y lo que hay que hablar y resaltar en este partido, que es una de las cosas principales, es el crack mundial Luis Díaz. Una de las cosas que hay que resaltar. Muchos de pronto aún estarán ciegos en su falta de raciocinio, porque uno debe analizar y debe pensar bien las cosas. A veces hablan a la ligera, opinan a la ligera. Obvio, todas las opiniones son respetables, pero desafortunadamente muchos se ciegan a veces en un jugador. Y creemos, y lo decimos no solo con una creencia de pronto ciega, sino con una creencia que tiene hechos. Luis Díaz es el mejor jugador actual de la selección Colombia, y no desde ahora, y no de estas eliminatorias. Ya tiene tiempito que Luis Díaz prácticamente viene reinando en Colombia. El jugador más importante y determinante que tiene nuestra selección Colombia, Luis Díaz, el crack mundial. De las cosas que siempre tenemos que analizar, de las cosas que siempre tenemos que estar presente. Luis Díaz, el jugador más importante y determinante en esta selección Colombia. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Porque sí, es real. Le dio un plus diferente a la selección Colombia Luis Díaz. Le devolvió esa jerarquía, esas ganas, ese empuje. Luis Díaz inyecta algo anímico en los jugadores. Y aunque muchos de pronto no quieran aceptar, Luis Díaz ahora mismo es el líder. Los que van siempre detrás de él, que guíe ese camino a la selección Colombia. Ese que nos está llevando casi prácticamente al mundial. El gran Luis Díaz, que se tiró un partidazo excepcional. Un partido fuera de serie en Argentina, allá en el Monumental. Ante más de casi 90,000 personas, 80,000 personas que tiene ese estadio. Luis Díaz hizo lo que quiso. Un jugador determinante, importante, de talla y de categoría mundial. Que no solo es respetado allá en Liverpool, porque eso es una de las cosas importantes que hay que analizar. En Liverpool, Luis Díaz es muy querido, que hasta tiene una canción propia. No me acuerdo un jugador de Colombia, aún mundialmente, que le hayan hecho una canción especial por el cariño, por el afecto que le tienen. Son pocos los jugadores que de pronto le han hecho esta situación a nivel mundial. Y Luis Díaz es muy querido, no solo en Liverpool, sino en el mundo. Por eso vemos que ahora mismo Barcelona todavía sigue en la puja. Yo pensé que ya Barcelona había desistido porque no tiene el dinero correspondiente. Tiene que resolver cosas correspondientes al fair play financiero. Y no tiene el dinero. Me imagino que está haciendo hasta lo imposible. Y ahora más que Lucho brilla en la selección Colombia, estará haciendo hasta lo imposible para conseguir los patrocinadores, el dinero necesario para poder fichar al colombiano. Ahora Liverpool no se la deja facilito al Barcelona. Tiene que pagar una cláusula, el cual tiene el colombiano, que es de 80 millones de dólares. El dinero, tienen que hacer un papeleo fuerte. La verdad la tiene muy complicado Barcelona para llevarse a nuestro crack Luis Díaz. Entre otras cosas, es importante recordar y analizar que si Luis Díaz continúa en el Liverpool, le ayudaría mucho a su carrera, a su crecimiento. Cosa que realmente él tiene que pensar.
Porque si va al Barcelona a ser titular, ¿será que van a sentar a Rafinha? ¿Será que lo van a colocar dentro de los jugadores que están titulares? Se tiene que ganar el puesto otra vez de cero. El Liverpool ya es indiscutible. Es él y los demás. Aquí en la selección Colombia es lo mismo. En la selección Colombia es Luis Díaz y los demás. O sea, Luis Díaz y 10 más. Y los que vienen. Lo decimos con mucho orgullo, lo decimos con mucho honor porque este jugador hizo un partido excepcional. Hizo lo que quiso en Argentina. Él solo llevó ese balón hasta allá porque recibió el balón desde la mitad de la cancha. Él iba contra el mundo y él prácticamente le ganó el mundo. En ese caso, por decirlo así, es un dicho que tenemos los futboleros. Encaró y de una manera magistral se lleva prácticamente a 4 jugadores. Destrozó esa defensa. Tras de eso, el Dibu Martínez se le pone al frente, abriendo piernas, brazos en todo su esplendor. Y Luis Díaz se lo acomoda de una manera magistral. El Luis Díaz prácticamente con ese gol estaba prácticamente loco. Sirle Maris, Luis Díaz jugó muy bien y ayer, qué golazo, un crack. Claro, si es el monstruo de la selección Colombia. El Luis Díaz, increíblemente, hizo lo que quiso. Antes de hacer el gol, hizo una jugada excepcional, el cual dejó regado a De Paul. Cada vez que De Paul tenía al frente a Luis Díaz era un problema. Era algo terrible. Y cada vez que Luis Díaz lo encaraba, lo hacía pasar vergüenza. Tanto así que se resbaló, intentó ir en medio de la sentada, saltar, quitarle la pelota y Luis Díaz de taco lo burló. Iniciando el segundo tiempo no pudo ingresar De Paul porque lo retiró Luis Díaz. Hay que decirlo de esta manera. Estaba jugando un partido terrible De Paul. Luis Díaz lo hizo ver muy mal. Un jugador diferente. Pero la selección no tiene que ser Lucho dependiente, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Se necesitan también jugadores de calidad, jugadores que estén también comprometidos. Y una de las cosas que también hay que analizar es que la selección Colombia jugó un muy buen partido. Dejó buenas sensaciones. Son cosas que hay que analizar. Dejó buenas sensaciones. Venía de perder como 4 o 5 partidos consecutivos, que no le salían las cosas, que no entraba el gol, que las cosas no se daban de la mejor manera, se generaban algunas ocasiones de gol. Me acuerdo yo cuando visitamos a Brasil también, lo que fue Colombia intentó, hizo un partido muy bueno, pero lastimosamente no le entró el gol. Y miren que le salió a Brasil. Ese partido lo perdimos. Acá en Barranquilla no concretamos 2 partidos importantes. Desafortunadamente se nos escapó también los puntos, pero dejó buenas sensaciones en este partido ante Argentina. Mostró una calidad diferente, mostró unos jugadores comprometidos. Quiere decir que sí se puede, que los jugadores si ponen ganas, actitud, fútbol, las cosas mejoran. Para resaltar Cataño, qué jugador Cataño. Ese jugador de River, Cataño, estaba jugando prácticamente en su casa porque estaba en el Monumental. Un jugador que te recupera el balón de una manera incansable, que busca la manera de quitar el balón, pero sobre todo dejar el balón limpio para los volantes ofensivos y delanteros, porque de allí viene el gol de la selección Colombia, de una recuperación de él. Él mismo coloca el balón hacia adelante para que Lucho saliera en despegue y Lucho después hizo su desastre. Ya ustedes saben cómo es este gran jugador, que es muy humilde, que es un jugador que muy pocos le tienen bronca, hablando a nivel de fútbol, hablando de esos jugadores que lo respetan. El mismo Leo Messi lo abrazó saliendo en el segundo tiempo, lo tiene en estima. La selección argentina lo respeta, Brasil, selecciones de talla mundial lo respetan mucho. Muchos comentaristas a nivel mundial y a veces aquí en Colombia aún así no lo valoran, aún así todavía lo quieren criticar. Aún así dicen que por qué no marcó los goles en la Copa América en la final. Ey, la selección no es Lucho solo. La selección también depende de otros jugadores. Depende de unos jugadores que se comprometan, que también saquen la garra, la gallardía, la entrega, la viveza, porque nos están ganando de viveza. Colombia empata este partido por viveza.
Porque si realmente hubiese tenido esa viveza, ese jugador Lucumí no se hubiese tirado en el suelo, oye, hubiese esperado terminar toda la jugada completa, porque los argentinos son vivos en esa parte, buscan la manera posible de cuando están perdiendo esos partidos, meter como esa entre comillas garra, porque ellos le llaman garra, pero ustedes saben que son mañas del fútbol, que comienzan a empujar, que comienzan a jalar, comienzan a pelear para sacar de quicio al rival. Futbolísticamente Argentina no estaba, Colombia sí estaba. ¿Qué pasó con Colombia? Que no se atrevió, prácticamente no se atrevió a buscar el segundo gol enseguida para comenzar a liquidar. Lo que hizo fue que se mantuvieron, trataron de tener ahí el balón, hubo una expulsión en la cual Paredes desafortunadamente rayó aquí a Cataño, que se disputó el todo por el todo en esa pelota. Bueno por Enzo Fernández, que se devolvió, le pidió disculpas. Excelente, son cosas de profesional. Que uno, independientemente de ser un muy buen jugador, tiene que ser excelente ser humano. Eso es algo para rescatar de Enzo Fernández, que se devolvió a pedir disculpas. Entonces, la selección, desafortunadamente, le están ganando de viveza. Tienen que colocarse las pilas, muchachos, porque ya no es la primera vez que pasa que por viveza nos están ganando. Hay que colocarse las pilas. Tiene que estar uno concentrado los 90 minutos, más la adición. En todo momento uno tiene que estar pilas, porque en cualquier momento una viveza, una anticipación, una falta infantil dentro del área, algo como lo que pasó aquí con Lucumí, que se quedó en el suelo, nos remataron. Viveza. Se tienen que colocar las pilas en esa parte de la selección, pero sí dejó buenas sensaciones, sí dejó buenas emociones. A muchos otra vez nos volvió a ilusionar. Cabe resaltar eso porque sí, a mí me gustó el fútbol que presentó la selección Colombia, un fútbol bastante intenso, que también propuso juego, propuso momentos, pero desafortunadamente se echó atrás en un momento no indicado. Teníamos 11 jugadores y ellos tenían 10 y nos estaban atacando, pero es la mentalidad, que a veces no tenemos esa mentalidad de querer un poco más. Colombia, si le hacía el segundo, liquidaba a Argentina. Si se hubiesen atrevido un poco más, liquidaba a Argentina. Entonces, como lo dije una vez, lo que Lorenzo hace con una mano, con la otra lo destruye. Había hecho un buen planteamiento. James estaba jugando un buen partido. En el primer tiempo estaba moviéndose. Hizo un pase magistral de lo que él sabe hacer, que tenía mucho rato que no lo hacía. Y con ese pasezón magistral, Machado se come ese gol solito. Increíble. Ey, estaba más difícil botarlo. Y lo que hizo fue botarlo. Increíble. Entonces, estaba jugando muy bien, se estaba moviendo, estaba siendo creativo, pero se cansa muy rápido James porque el físico no le da. Ya se estaba acabando el primer tiempo y ya se notaba cansado. Que cuando entra el segundo, hacen un cambio antes de que saliera James, un cambio que nosotros no entendemos qué hizo Néstor Lorenzo metiendo a Román. Un cambio que uno dice, bueno, vamos a cambiar, pero posición por posición. Si sale el jugador por banda extremo, vamos a meter un extremo. Entonces vas a sacar un extremo para meter a un lateral. No entendimos esa parte. Todavía es hora y no vemos esa explicación de parte de Néstor Lorenzo, el por qué ese cambio. Nos tiramos atrás teniendo 11 hombres. Tras de eso vino Argentina, nos comenzó a encimar. Hace 2 cambios más que desafortunadamente el único que funcionó de los cambios que realizaron fue el de John Arias. Pero Carrascal, desafortunadamente no estás. Carrascal está en muy bajo nivel. Carrascal no veía malas entregas, no estaba recuperando muy bien, muy pasivo. Entonces, si queremos ganar o queremos hacer cosas importantes en el Mundial, porque sí vamos a clasificar, con el favor de Dios vamos a clasificar, quedan 2 partidos. Partidos ante Bolivia de local en Barranquilla y visitamos a Venezuela. Necesitamos ganar 3 puntos que tengamos y estamos en el Mundial, Mundial 2026. Entonces, sí se puede, muchachos. Todo está en cuestión de actitud. Y que este partido que realizaron allá en Argentina también lo hagan en Barranquilla. Porque eso es mentira decir que no, que porque el sol, la temperatura que había era muy fuerte, estaba la cosa muy complicada. Entonces los jugadores sienten más la temperatura. No, señor. Cuando estaba el Tino Asprilla, cuando estaba el Pibe, cuando estaban todos estos jugadores Rincón, jugaban a las 3:30.
No cambiaban los horarios. Ahora Colombia juega a las 7, juega a las 8 de la noche. Ahora que volvieron a las 3:30 estaban llorando. Eso no es de varones. Los varones juegan. Los varones en cualquier circunstancia se paran firme y juegan el partido. El mismo Tino Asprilla lo dijo. Nosotros jugamos en Barranquilla y tenemos que responder. 3:30. Eso de estar y que la temperatura, que esto y lo otro. No, señor. Uno tiene que dedicarse a jugar. Y estoy de acuerdo. Ahora que sea, la selección tiene que responder. Ante Perú no fue el mejor partido. Se vio horrible la selección Colombia. Hoy, ante Argentina, ese partido que tuvo ayer en el Monumental de River, que empatamos 1-1. La selección Colombia fue diferente en fútbol. Otra vez se reanimó. Nos acordamos de esa Copa América en la cual Colombia se veía casi invencible, que nadie lo podía pasar por delante. Y sí, la selección Colombia siempre complica a Argentina, a Brasil, a los grandes, Uruguay, Paraguay. Esa selección que venía en crece, pero últimamente comenzó a declinar. Que Néstor Lorenzo, la selección no se había levantado de esa pérdida de la Copa América y hasta ahora fue que resucitamos, pero en el Monumental de River. Entonces, Colombia, sí se puede, podemos hacer las cosas mejor, podemos seguir levantando el nivel. Los jugadores tienen que seguir comprometiéndose porque sí se puede, mostraron un fútbol bueno, pero tienen que ponerse las pilas porque les están ganando de viveza. No tienen que dejarse ganar de viveza y tienen que ser un poco más atrevidos, un poco más rebeldes a la hora de jugar, de querer más. De eso se trata el fútbol. Y de que así como Luis Díaz tiene esa jerarquía, así como Luis Díaz tiene esa magia, esa mentalidad, porque eso es mentalidad. Mira que se acaba el partido y cuando se acaba el partido Luis Díaz prácticamente estaba casi que lloraba de la misma impotencia que tenía. Porque quería ganar el partido. Yo me imagino que los demás también querían ganar, pero eso no es de hablarlo, sino también de ver cómo ganamos, cómo lo hacemos, cómo es la actitud para enfrentar los partidos. Algunos jugadores no deben de seguir siendo llamados por Néstor Lorenzo. Creo que a algunos ya se les acabó el ciclo. Y tienen que también mirar en la reestructuración. Voy a seguir diciéndolo. Tienen que reestructurar a la selección Colombia llamando jugadores jóvenes, dándoles la oportunidad para resurgir, porque los jugadores que tenemos ahora no siempre van a estar. La edad cobra, la edad siempre está ahí. Entonces necesitamos que renueven también a la selección Colombia. Que poco a poco le vayan dando la oportunidad. Yasser Asprilla, 2 partidos, no tuvo ni un solo minuto. Son cosas que nada más pasan en la selección Colombia. Entonces, vamos recomponiendo el camino. Vamos haciendo las cosas de la mejor manera posible. Buena sensación aquí en este partido. Buena vibra porque Argentina se sintió apurada. A punta de su supuesta garra, porque se enmaña. Empataron el partido y trataron de lograr las cosas, pero bueno, para ellos fue empate justo. Para nosotros merecíamos ganar. Pero así es el fútbol. Estamos esperando el partido contra Bolivia. Ganando ese partido estamos en el Mundial 2026. Entonces vamos con toda a seguir apoyando a la selección Colombia porque de eso se trata. Independientemente de los resultados, independientemente de la situación, nosotros no cambiamos patria. Como muchos de pronto se cambiaron, como algunos colombianos se cambiaron. Gracias a todos por estar aquí. Bendiciones.